tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Es un gusto, como siempre, que estemos ya en la siguiente clase, que es la número 4. Ya, que sea, se va el tiempo rapidísimo y pues apenas empezamos a explorar todo lo que viene con los dones espirituales, que son 9, y los dones ministeriales, que son 5. ¿Cómo está, o sea, cómo la Biblia cristiana nos los presenta? Que de alguna forma también la Biblia hebrea, aunque no así como esto, hay ciertas actividades. Pero pues ha pasado tiempo de la Biblia hebrea, preexilio, exilio, posexilio, hasta el día de hoy, y ahora tenemos lo que es el sistema de creencias del cristianismo. El cristianismo tiene su manera de ver las cosas y pues bueno, vamos a aprender de todo porque vivimos en un siglo XXI, vivimos en una sociedad que de veras está pasando tiempos difíciles, de oscuridad, que, que cada vez más la maldad sigue creciendo. La maldad desde que está el ser humano siempre ha estado ahí vigente, pero ha ido aumentando. La tecnología avanza, pero también la maldad avanza. Pero bueno, en esta clase que vamos a tener hoy, con el favor de nuestro Padre, pues vamos a empezar, ¿sí? De los dones del Espíritu, que acuérdense que los dones del Espíritu son los dones espirituales, los dones ministeriales y cómo trabajan ambos, y cómo en este tiempo, en el siglo XXI, estamos por terminar el año 2020 y que fue un año de tantas situaciones difíciles, eh, podemos ver que Dios es el mismo, como dice Hebreos, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Nuestro Padre es eterno, Él no cambia, algo que yo pude ver es su favor de nuestro Padre todo este año, su amor. A mí me queda más que claro y estoy convencido del amor y de la fidelidad de nuestro Padre. Bien, vamos a empezar con cuál es el objetivo. Y pues el objetivo es que vamos a estudiar hoy dos dones ministeriales. Vamos a aprender sobre el evangelista y el pastor de una manera sencilla, pero que se van a dar cuenta la importancia de estos dos ministerios y que por supuesto para desarrollar estos ministerios ahí están los dones ministeriales, que los dones ministeriales vienen siendo como el apoyo que rodean a ciertos ministerios que hoy vamos a aprender, pero también es, como yo les decía hace un momento, es la importancia de estos dones en el siglo XXI. O sea, no se trata nada más que nosotros estemos estudiando, por decir, la parte teórica. De nada sirve que estemos viendo todo esto si nosotros no lo aplicamos, si no lo vivimos, en medio de tantas personas que tienen una necesidad de conocer a un Dios, no de una religión. Religiones hay muchas y todas tienen su sistema de creencias que las cuales vamos a respetar, pero tenemos que hacerlo de manera sencilla, como siempre lo hemos visto. Y vamos a empezar con el evangelista. Esta palabra se menciona 3 veces de esta manera, ¿sí? En Efesios 4:11, Hechos 21:8 y en 2 Timoteo 4:5, así como evangelista. El evangelista significa uno que anuncia el evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, sobre todo cuando se dan buenas noticias, evangelium, con los romanos, en fin, esa parte es de un nuevo rey, ¿sí? Entonces, de alguna forma, el sistema de creencias del cristianismo, pues están hablando de un rey, pero espiritual, que están enfocados, por decir en el lenguaje cristiano, de Jesucristo o Yeshua el Mashiach, o Jesús el Mesías. Entonces es un mensajero de buenas noticias. Y de esta forma, así fue como en el primer siglo, después de la muerte de Yeshua, empezaron a llevar esas noticias a la diáspora, a todos los creyentes israelitas que estaban dispersos, que practicaban de alguna forma el judaísmo de aquel tiempo. Y pues la noticia era que Yeshua era el Mesías, y como ya estudiamos en las teologías del cristianismo, pues todo lo que conlleva y todo lo que se armó para decir Yeshua es el Mesías, lo vimos, resucitó y cosas, todo lo que ya hablamos también en el curso de resurrección.
todos estos puntos son importantes. ¿Por qué? Porque es el sistema de creencias del cristianismo. Entonces, el evangelista lleva el mensaje de la gracia redentora de Dios, que es el tema principal. Su tema principal es la salvación. O sea, estamos hablando en esa perspectiva del sistema de creencias del cristianismo, de lo que es el cristianismo. Es decir, hablan de la gracia de Dios y la salvación. Ustedes chequen, pues bueno, yo creo que yo en lo personal, pues tuve muchos años en el cristianismo y lo que es la gracia de Dios y la salvación, perderé la salvación y todo relacionado con la salvación, pues era uno de los temas que se llevaban ahora sí que a fondo en aquellos tiempos del cristianismo y que nosotros vamos a analizar realmente qué es lo que nos está diciendo la Biblia hebrea al respecto. Ahora, Felipe es el único ejemplo de evangelista del Nuevo Testamento, es el modelo, ¿sí?, del relato según el relato de los hechos. Evangelista, ¿cómo se dice? Felipe nos muestra cómo él llegaba y cómo Dios se manifestaba de una manera poderosa, milagros, o sea, dentro del trabajo del evangelista, pues podemos ver que pues había ciertas, ¿cómo se dice? Dones que lo respaldaban. Por ejemplo, el mensaje de Felipe era el Mesías es Yeshua, ¿no? En la traducción de la Biblia cristiana dice que es Jesucristo, ¿no? Los milagros y dones de sanidad acompañan al evangelista. Chequen esto, o sea, por ejemplo, los que son evangelistas de tantos años, por ejemplo, un Gigi Ávila y todos que han pasado, Billy Graham y bueno, tantos evangelistas conocidos que de alguna forma dejaron una huella en muchas familias que pudieron conectarse con Dios, vean cómo Dios se manifestaba de una manera poderosa, con milagros pues sanidades, aunque algunas, pues bueno, hay de todo en la viña del Señor, algunas eran actuadas, pero hubo, claro, yo sí creo, porque he visto sanidades que Dios ha obrado en personas y no son grandes evangelistas conocidos, ¿ok? A veces hay veces que el evangelista es un exhortador para salvación. Es decir, a veces el evangelista está exhortando a las personas a que dejen un mal camino, a que regresen a Dios. O sea, esa es una función del evangelista, como dice Romanos 12:8. Vamos para allá, vamos a ver Romanos 12:8, qué es lo que nos está mostrando, más bien, qué es lo que dice ahí en Romanos 12:8. Vamos a ver. Aquí está Romanos. Ahora vamos a buscar el versículo 8. Dice de esta manera. Dice, si es el de animar a otros, que los anime, y si es de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad, y si es de dirigir, que dirija con esmero, y si es de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Entonces dice aquí, si es de animar a otros, que los anime, que los exhorte. Una de las cosas que también, esa es la función del evangelista, animar, exhortar a una audiencia o a una persona. Creo que esto nos queda claro. Algo que podemos ver con la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, también conocido popularmente, Jeremías, este profeta, que tiene un ministerio de profeta, pero de alguna forma también fungió como un evangelista del preexilio porque exhortaba. Si Dios lo mandó a profetizar contra Judá y el lamento de Jeremías creció tanto que ya no quería continuar con esa tarea. Y creo yo que yo me identifico mucho con Jeremías porque miren, vamos a ver, Jeremías 20 y versículo 9. Y dice así, Jeremías 29 dice, si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible para contenerla, pero ya no puedo más. Escucho a muchos decir bueno, hasta ahí. Ahí en esa forma de lo que está diciendo Jeremías, o sea, Jeremías ya no quería hacerlo porque no había de alguna manera el resultado. Y es impresionante lo que dice aquí. ¿Sí? Dice,
versículo 9, dice, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. O sea, quería hacerlo a un lado, pero ya no podía. ¿Sí? Yo me acuerdo que hace muchos años pasé una experiencia en una congregación que me tocó estar por varios años y, hubo una situación ahí, ya saben, ¿no? Donde hay personas, hay política, hay cosas, y que tuve que renunciar y salirme mejor del grupo por bien de mi esposa, de mi cónyuge, por bien de su salud, que ya le estaba afectando. Y salimos, por decir así, decepcionados y en fin. Y dije, yo ya no quiero saber nada, ya no quiero compartir, ya no quiero enseñar. Y me acuerdo que en esos años, pues no quería yo hacer nada, ya estaba yo, dije, nada más voy a ir a una congregación X y me voy a congregar nada más, pero yo ya no quiero hacer nada, ya no quiero enseñar, ya no quiero pastorear, ya no quiero nada. Simplemente una oveja. Pero había un llamado en mí que Dios me había hecho en mi vida años atrás. Y ya les he platicado que fue un llamado, vamos a decir, sobrenatural, que fue algo que puso en mi interior, una frase, un mensaje, y que al otro día el pastor me dijo el mismo mensaje que Dios me había dicho un día anterior, a solas, fue una confirmación. Siempre hemos hablado de las confirmaciones. Entonces, en ese momento como que olvidé ese llamado, y yo me identifico con Jeremías porque ya no, ya hasta aquí, bueno, ya se acabó. No pude. Había algo adentro, así como Jeremías, un fuego que me quemaba, que no pude resistir a eso. Y cuando tuve la oportunidad con una persona que tenía una necesidad de consejería, yo daba enseñanzas, pláticas para padres en las escuelas, y esa persona pidió una consejería y la atendí, la escuché. Y cuando escuché su necesidad de un problema matrimonial, pues lo único que hice fue hablarle del amor de Dios. Y esa persona pues se arrepintió, se conectó con Dios, estaba tan agradecida esa persona que decía, ¿y a dónde puedo aprender más? Y yo me quedé en dónde les digo, ¿qué le digo? Pues yo te puedo enseñar. Y así empecé con una persona y esa persona empezó a traer a otros, como ya les he contado esa historia, y se formó una congregación. Yo no buscaba formar una congregación, pero no pude aguantar esto que había dentro de mí. Y lo mismo sucedió en este año. Pasé una situación difícil y igual dije, ya, hasta aquí ya me voy a, yo mismo me dije, ya necesito jubilarme como pastor, cosa que no fue de arriba. Y dije, no, hasta aquí ya, ya no más, no vamos a batallar. Pero ese fuego por dentro no me ha dejado, ni me dejará, ni me dejará. Y yo entiendo a Jeremías, pero ahora lo que yo puedo decirte es que todo lo que he pasado, sobre todo de septiembre para acá, el Eterno ha forjado algo en mi vida que no había pasado en años atrás. Ha enfocado la visión de una manera como nunca antes. Y estoy viviendo una etapa en mi vida espiritual como nunca antes, viendo lo que dice la Escritura de los dones ministeriales, de los dones del Espíritu que son reales, que están en operación en este siglo XXI y que siempre han estado, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora me queda muy claro. Y en esta parte que según yo hasta aquí tuve que, honestamente, humillarme ante Dios y reconocer que yo estaba mal y que estaba yo huyendo de ese llamado. Y que ya, ahora sí que digo, Padre, de aquí hasta que deje de respirar, pero lo que sí sé es que en esta forma, empezar de cero, es empezar, pero diferente en el aspecto de que estamos retomando cosas de veras que a mí me están impresionando. Dios me está mostrando, me está impresionando en mi vida, más que nunca, más que nunca. Estoy feliz en esta parte espiritual y yo sé que en las otras áreas
que he pasado, que he tenido dificultades fuertes. Yo sé que mi Padre está quitando todo bloqueo para que yo esté completo en el ministerio. Ahorita estoy incompleto, pero estaré completo, ¿sí? Porque tengo una tarea que hacer, una tarea por realizar. Entonces, yo me identifico con Jeremías y en este caso, dice aquí que ya no quería continuar con esa tarea. Dice, pero no pudo abandonar ese llamado que había en su interior, había un fuego. Yo lo entiendo porque así pasó conmigo. Había un fuego y en esa meditación profunda que he tenido en estos últimos 3 meses, más a fondo, buscando el rostro de mi Padre Eterno, pude ver cómo, qué tan equivocado estaba yo de haber tomado esa decisión, pero era necesario cortar el árbol de raíz para que se secara y pudiera yo sembrar una semilla de mostaza de cero, una semilla de mostaza que es pequeña, pero que crece grande. Era necesario. Ahora lo entiendo. Era necesario cortar lo que ya estaba para poder iniciar algo nuevo con este enfoque que ahora de veras no hay nada nuevo bajo el sol, pero es un enfoque mucho más espiritual que antes. De veras, es impresionante lo que Dios hace. Por eso te digo, nuestro Padre Eterno existe, es real. Lo que yo he vivido, lo he vivido muy, pero muy de cerca. Dios ha mostrado su amor hasta el día de hoy, ¿sí? Me ha sostenido. Y sé que lo seguirá haciendo. Cuando yo renuncié a mi carrera en el 87, yo renuncié para irme a preparar, para ir a estudiar, para servirle. Hasta el día de hoy, hoy es 29 de diciembre, que es la clase número 4 de los dones. Hasta el día de hoy puedo decirte que mi Padre Eterno me ha sostenido. Y todo este año lo ha hecho, me ha sorprendido. Sí, entonces voy a seguir adelante, porque hay un llamado. Sí, yo entiendo a Jeremías, y Jeremías fue como un evangelista del preexilio, porque exhortaba a los judaítas que se conectaran con Dios, que fueran fieles a Dios, que dejaran idolatría y tantas cosas. Hace falta personas que estemos en esta sociedad tan confundida, en esta sociedad tan perdida. Hacen falta personas que hagan esta labor de evangelista, que ahorita te vas a dar cuenta que todos de alguna forma estamos fungiendo como un evangelista, llevando esas buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? Las buenas noticias de que puedes ponerte en paz con Dios. ¿Ok? Pues esto es lo que yo te puedo decir en mi historia, en mi vivir, en mi diario vivir. Y yo sé que te has fijado, porque eres muy observador. Chécate las 4 o 5 últimas enseñanzas o las 4 últimas semanas de las enseñanzas y ve si hay algo diferente. Observa las enseñanzas. Observa si hay algo diferente, porque yo me siento diferente, porque estoy viviendo en la parte espiritual lo mejor, los mejores tiempos de todos estos 44 años. ¿Por qué? Porque todo lo que he vivido en este tiempo, desde que empecé a conocer y a leer la Biblia, y luego que me fui a estudiar y todo, y has oído parte de mi historia, y todo lo que he pasado, todo lo que Dios me ha permitido aprender, porque no puedo decir que el cristianismo es malo, no, del cristianismo aprendí muchas cosas buenas que me han servido. Muchos pastores, maestros impactaron mi vida, ¿sí? Marcaron mi vida de manera positiva y que no los olvido y que yo los bendigo, porque me enseñaron a amar a Dios, me enseñaron a escuchar, a caminar, a ser sensible a su espíritu. Todo eso me ha servido. Y todo lo que he aprendido cuando empecé a estudiar en el contexto hebreo y cuando empecé a meterme a estudiar la historia y la historicidad y ahora haciendo todo un recuento de todo eso, puedo decirte que el Padre simplemente permitió todo este proceso para lo que hoy estoy viviendo y qué es lo que voy a estar enseñando, que es, de veras, es meternos a la presencia de Dios, aprender a meditar delante de su presencia, escucharlo. Y eso es lo que yo quiero enseñar. Y eso es lo que yo quiero llevar a las naciones. Es a través del internet, pero aquí en Pachuca
Es lo que quiero que hagamos en este grupo. Vamos a empezar de cero, con una semilla de mostaza, pero el que da el crecimiento es el Padre, yo no. Yo simplemente voy a hacer mi parte, como lo que hoy vamos a aprender. Pero te quería yo decir lo de Jeremías, porque han sido dos experiencias de esa manera. Y en la primera, cuando yo había rehusado, el Eterno levantó un grupo, que fue el que tuve que cortar a raíz, ya, para que se acabara ese ciclo, para que se secara. Pero ahora que yo había rehusado ya no hacerlo, ya no pastorear, ahora es empezar de nuevo. Y ahora digo, Padre, todo tiene sentido, permitiste todo, era parte de tu plan cerrar un ciclo para iniciar uno nuevo. Ahora lo entiendo, antes no lo entendía, ¿sí? Acuérdense que Dios pone el querer y el hacer. Era necesario cortar de raíz, pero ahora entiendo que es para poder iniciar de cero, iniciar con una semilla, empezar algo. Y hay cosas en la vida que necesitamos cortar de tajo, de raíz, para que eso se seque y ya no más. Y necesitamos comenzar otra vez. Dios es bueno. Dios es bueno, se los garantizo. ¿Ok? Ahora vamos a ver en la Biblia hebrea. Ahora sí que te estoy platicando, a ver, ¿en dónde ando? Ya ando perdido. Sí, ajá. Sí, Jeremías 29 ya lo vimos. Ok, Jeremías. Aquí está. Ahora la Biblia hebrea, ahí estamos. Pues recuerden que todo tiene, a veces las cosas que nos suceden en la vida, dices, no entiendo qué está pasando. Pero Dios permite todo para Él cumplir sus propósitos, para Él cumplir lo que Él quiere hacer. Ahora, la Biblia hebrea, la exhortación del evangelista, que dejen el mal camino, hagan teshuvá, regresen a Dios con un arrepentimiento de corazón, que se pongan en paz con el Rey del universo. Ahora, el sistema de creencias del cristianismo tiene el mismo principio, pero con un intermediario humano, alguien que se sacrificó, un ser humano que se sacrificó, un semidios. Este es de acuerdo al sistema de creencias del cristianismo. Es decir, tú puedes ponerte, el cristianismo dice, puedes ponerte en paz con Dios, pero necesitas ser a través de un semidios, de un personaje que fue creado, engendrado por Dios, y que Él se sacrificó para pagar por todos nuestros pecados y así conectarnos con Él. ¿Ok? Ese es el sistema de creencias del cristianismo. La Biblia hebrea lo ve diferente. La Biblia hebrea marca otras pautas. Entonces, el sistema de creencias que podríamos decir de la Biblia hebrea y el sistema de creencias de la Biblia cristiana son totalmente diferentes. Las personas tienen que escoger. Yo en lo personal, yo me quedo con lo que dice la Biblia hebrea porque se me hace con mucho sentido y que hablando de tantos años que el ser humano tiene existencia, unos 300,000 años, mi padre es sencillo, o sea, yo pienso que mi padre es sencillo porque lo veo, él no es complicado y de acuerdo al relato de Ezequiel, de capítulo 18 y el 33, que nos muestra cómo el Padre quiere que todos vivan y no mueran, sino que procedan al arrepentimiento, no nos habla de un intermediario, no nos habla de un sacrificio de animales, está hablando de una decisión de corazón, nos está hablando de personas que quieren cambiar sus vidas, que ya no quieren ser los mismos. ¿Ok? El tema central aquí, vamos a ver cuál es el tema central de la Biblia hebrea, nos muestra que es ponerse en paz con Dios. O sea, ¿qué es lo más importante? Ponte en paz con Dios. Decimos, me han preguntado amigos, dice, oye, ¿y ahora qué vamos a enseñar o qué vamos a decirle a la gente, qué vamos a predicar? Muy sencillo, ponte en paz con Dios. Sabes, las personas que están en situaciones difíciles, que se les va el sueño y todo, muchos de ellos no están en paz con Dios, porque hay cosas que les impide estar con Dios, hay bloqueos, que puede ser falta de perdón, venganza, resentimientos, amargura, tantas cosas que te pueden bloquear el ponerte en paz con Dios. Para ponerte en paz con Dios necesitas decir en qué has pecado, qué has hecho mal, pedir al Padre que te perdone, que tenga benevolencia, que tenga gracia contigo
que pueda limpiarte, en fin, es ponerse en paz con Dios. Pero para poder ya hacer esto de ponerme en paz, yo necesito tener una actitud de humildad, ser humilde ante el Eterno, aceptar mi error, este es mi error, y confesarlo ante el Padre Eterno, arrepentirnos. Yo me arrepiento con todo mi corazón de esto, hice esto, dije esto, en fin, tantas cosas que hemos hecho. Pedirle perdón a Dios, arrepentirnos con todo el corazón, regresar a Dios. Es decir, el arrepentimiento es dejar lo que estaba yo haciendo para regresar a Él y hacer buenas obras. Cuando estoy lejos de Dios, hago malas obras, pero me arrepiento, regreso, hago teshuvá, regreso con Dios para ponerme en paz con Él y ahora hacer buenas obras. Con Dios hago buenas obras, lejos de Dios hago malas obras. Entonces, ya una vez que el Padre me perdona, me da la oportunidad. Tenemos un Dios de la segunda oportunidad. Es decir, cuando Él nos perdona, nos da la oportunidad de hacer tikkun, de reparar el daño, de demostrar con buenas obras, de arrepentimiento. Es decir, ¿en qué área fallamos? En esto, ok, hay que repararlo. Y ahí es cuando nuestro Padre nos da esa segunda oportunidad. Así es nuestro Padre. Por eso dicen que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Entonces nosotros tenemos que, ahora sí que nosotros igual tenemos que practicar lo mismo. ¿Sí? Si alguien nos ha ofendido, si alguien ha hecho algo en contra nuestra, nos ha deshonrado, y esta persona venga o no venga a pedirte perdón, nosotros tenemos que perdonar. ¿Sí? Perdonamos. Pero si esta persona viene y te pide perdón, nosotros tenemos que perdonar y darle la oportunidad que repare el daño. ¿Ok? Porque eso es lo que Dios hace. Es decir, las cosas que vemos en la Escritura que Dios hace es para que tú y yo lo hagamos, lo practiquemos con nuestro prójimo. Es decir, el meollo de todo esto es practicar las Escrituras. El meollo de todo esto, la importancia, la columna vertebral, es aplicar justicia y bondad, practicar justicia y bondad con nuestro prójimo. ¿Sí? Entonces, ya después que, ahora sí, hablando de nosotros, humildad, necesitamos humildad para reconocer nuestro error, nos arrepentimos, pedimos perdón, empezamos a reparar el daño y de ahí estos cuatro activan el quinto, que es la restauración divina. Quien trae la restauración es Dios. El que hace la restauración finalmente es Dios. Pero nosotros tenemos que hacer 4 puntos importantes. Él hará el quinto. Pero Él no va a activar el quinto si nosotros no hacemos 4. Nuestra vida. Entonces nuestro Padre nos restaura, incluso restaura el ministerio. Te pone otra vez a servir como lo hizo con el rey Manasés, que el rey Manasés, él adoró demonios, puso altares, idólatras, hizo tantas cosas que a Dios no le agradaban. Y lo llevaron preso, cayó cautivo, y ahí en las mazmorras, ahí en el cautiverio, él pidió perdón a Dios y le dijo, Padre, perdóname, perdóname, y se arrepintió y Dios lo restauró. Aquí fue al revés, porque él vio su corazón y no podía hacer ticún ahí dentro de la cárcel, de la mazmorra. Entonces dijo, ok, te doy oportunidad. Acuérdense, Dios es un Dios de segunda oportunidad. Y Dios, o de oportunidades. Mientras estemos vivos, hay oportunidades. Dios lo sacó de ahí y lo volvió a poner como rey. Y ya como rey, o sea, fue un milagro. Dios cuando actúa, actúa con milagros. Y empezó ahí a reparar, a reparar. Empezó a demostrarle al Eterno que estaba arrepentido y que se había arrepentido con todo su corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver y lo que tenemos que hacer. Aquí te lo estoy poniendo de que tenemos que reparar. Y viene la restauración. Por eso, hablando de cuestiones matrimoniales, me ha tocado ver muchísimos matrimonios, ¿sí? Que ha caído en adulterio, que ha habido cuestiones fuertes. Sin embargo, cuando pasan con todo este proceso de humildad, de aceptar el error, de arrepentirse, de regresar a Dios y de empezar a reparar el daño, vemos cómo Dios obra
de manera impresionante restaurando sus vidas, ¿sí? Su matrimonio. He visto también de personas cómo Dios los ha restaurado. La restauración viene del cielo, la restauración la hace Dios. Él es el que restaura las vidas, los matrimonios, las familias. Y para esto tenemos Job 22, 21 al 30, Joel 2, 1 al 27, Ezequiel 18, 29 al 32, Oseas 12, 6 y Jeremías 15, 19 al 21. Lo voy a repetir: Job 22, 21 al 30, Joel 2 del 1 al 27, Joel 18, 29 al 32, Oseas 12, 6 y Jeremías 15, 19 al 21. Yo te voy a pedir que los estudies, porque aquí está el asunto de qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, tan solo de Job 22, 21 al 30, ahí viene una cuestión importantísima para hacer tikkun, para hacer reparaciones, pero dice: primero ponte en paz con Dios, sométete a Él, significa que hagas un pacto de que vas a obedecer, que vas a hacer lo que Él dice que tienes que hacer buenas obras, ¿sí? Con tu prójimo, de practicar justicia y bondad, porque esas obras, buenas obras, son justicia y bondad, con tu prójimo. Y cuando nosotros nos sometemos a hacer eso, dice: y regresará, ¿sí?, el bienestar, la prosperidad. Y la prosperidad no habla de dinero, habla de que te va bien en todas las áreas de tu vida, ¿ok? Entonces, ahí seguimos leyendo y empieza a mostrarnos de una manera, o sea, que debemos tomar la parte espiritual, donde debemos quitar lenguaje, donde debemos sacar, habla de la casa, de sacar cosas de la casa que no es de bendición, pero también de esta casa, de nuestra propia vida, de nuestro corazón. Como decía Yeshua, del corazón salen los homicidios, salen los planes malvados. Sacar todo eso de tu corazón. Y es un proceso, porque nuestro Padre con su Espíritu nos va mostrando qué es lo que tenemos que sacar, qué es lo que tenemos que renunciar y sacarlo o retirarnos de eso. Puede ser de amistades, puede ser de pecado, de cuestiones que nos intoxican en nuestra alma. ¿Sí? Alejarnos de cosas que ponen bloqueos para que podamos recibir la revelación, que podamos recibir la bendición. A veces nosotros no recibimos cosas de Dios porque Dios nos oye y nos bendice, pero a veces no llegan porque hay bloqueos. Entonces tenemos que rogar al Padre: Padre, por favor, quita todo bloqueo que esté impidiendo el bienestar en el matrimonio, todo bloqueo que impida el bienestar con los hijos, relación con los hijos. Quita todo bloqueo que está impidiendo el bienestar económico, financiero, en fin. A veces hay bloqueos, ¿sí?, producidos también por las mismas faltas que se llegan a cometer, pero ahí es cuando nos arrepentimos y le rogamos al Padre que quite esos bloqueos para que pueda llegar toda esa prosperidad que está ya decretada por el Rey. Porque si te pones en paz con Él, te sometes a Él en una alianza, en un compromiso de hacer buenas obras, la prosperidad regresa. ¿Por qué? Porque esa prosperidad es parte de la restauración. Acuérdense que la restauración es divina, ¿ok? Yo en lo personal, igual estoy en esa parte y digo: Padre, yo sé que tú vas a restaurar todas las áreas de mi vida para poder llevar a cabo la tarea que tengo ahora. Y si el Eterno me permite en este 2021, que tenemos planes de no tan solo Pachuca, sino de otros lugares, de poder llevar todos estos mensajes de conexión, de ponerse en paz con Dios de una manera sencilla y no tan religiosa, que a veces es una carga. Lo que yo he escuchado de las personas es que es una carga para mí esto, y me gusta más de manera sencilla, porque Dios es sencillo. Bueno, pues vas a ver, vamos con la ayuda del Padre que nos los permita, poder ayudar a muchos, cientos de personas para que podamos hacer la tarea. ¿Sí? Me escribió una persona, dice que 2021, que cambie Dios el planeta. Pues bueno, si fuera por Dios ya lo hubiera cambiado, pero no es por Dios, es algo que nos toca a nosotros. ¿Sí? Y si empezamos a cambiar nosotros en nuestra propia vida y ayudamos a otros a que conozcan al Padre, que vivan ese amor del Padre,
que se puedan conectar y puedan meditar en esos principios espirituales que vienen en la Biblia, yo te aseguro que es como todo mundo está oscuro, pero tú tienes luz. Y cuando tú le hablas del amor del Padre y esa persona hace teshuvá y se conecta con Dios, se prende su vida. Tenemos que ir prendiendo cada vez más, más, más para que este mundo se ilumine. Eso es lo que hace falta, pero tenemos que empezar, ¿sí? Y pues, aunque algunos dicen que yo no tengo dónde congregarme, empezamos contigo, ¿ok? Desde ahí empezamos, no hay excusa. Este mundo necesita del amor de Dios, necesita ponerse en paz con Dios. Entonces, Job 22, 21 al 30 es lo que nos habla y de veras estudienlo despacito. Ahorita por cuestión de tiempo no me es posible. Joel del 1 al 27 habla también de ponerse en paz, de arrepentirse, de ayunar, de pedir ahora sí que el perdón de Dios. Y ahí habla también de la restauración, cómo viene la restauración de Dios y al final me encanta, dice, no serán avergonzados. Son principios espirituales, ¿ok? Que algunas personas me dicen, oye, pero esto fue escrito para Israel. Sí, así es. Fue escrito para Israel, literalmente fue escrito para Israel. ¿Ok? Pero debajo de esas letras hay principios espirituales que nosotros tenemos que tomar. Esos principios espirituales son universales, son para toda la humanidad, no nada más para Israel. Y en estos principios nos habla de un arrepentimiento genuino y que Dios ve el corazón de las personas y Él trae esa prosperidad y esa prosperidad es la restauración. Te empieza a ir bien en las áreas que fueron dañadas por la desobediencia, por el pecado. Entonces el Eterno empieza a obrar en esas vidas, en esos matrimonios, en esas familias, en fin. Y pues bueno, Ezequiel 18, 29 al 32 dice, no, Dios no quiere la muerte de las personas. Él quiere que las personas vivan, está hablando de esta vida, en esta vida de carne y sangre, en esta dimensión. Pero Él quiere que todos se arrepientan, que se alejen de la maldad, que practiquemos justicia. Igual Oseas 12:6, Jeremías 15, 19 al 21 nos muestra que cuando una persona se arrepiente con todo su corazón, Dios lo restaura. Dios lo restaura para que siga sirviendo a Dios. ¿Ok? Dios lo pone ahí. Tú estabas aquí, órale, sigue sirviendo. Dios es el que restaura, no los seres humanos. Bien, todos somos evangelistas de alguna forma, si habláramos en el concepto. Estamos en medio de un mundo de confusión, de oscuridad, donde lo principal, como les acabo de decir, es ponerse en paz con Dios. Hay personas que no pueden ni dormir bien porque no están en paz con Dios. Después que le decimos cómo ponerse en paz con Dios, como dice Job, después tenemos que enseñarles a esas personas a buscar a Dios, cómo buscarlo a través de la oración y de la meditación de los principios espirituales que están en la Biblia, que es lo que yo te decía. No nada más ver la parte literal, sino lo que hay debajo, los principios espirituales que son poderosos, que han cambiado vidas, que a mí no personal me han cambiado, me han impresionado más que nunca en todos estos años que llevo. Entonces, pues enseñarles a buscar a Dios en oración, en meditación de los principios espirituales que están en la Biblia, para que ellos puedan brillar y todos juntos brillemos con las buenas obras de justicia y bondad. Dice, así cumplimos el propósito de Dios en nosotros y a través de nosotros. Es decir, Dios tiene dos propósitos. Un propósito personal, o sea, Dios tiene un propósito en tu propia vida, pero también tiene un propósito a través de nuestra vida para otras personas o otra persona o otras personas. Dios tiene un propósito a través de nosotros, ¿ok? Dios tiene un propósito a través del matrimonio, ¿ok? Un propósito que tiene para el hombre y para la mujer de manera personal, pero ya como matrimonio, poderosamente, los dos tienen un propósito para ayudar y bendecir a una persona, a un grupo de personas. A veces no dimensionamos el poder que hay en un matrimonio. El matrimonio es poderoso. Y más cuando el matrimonio se pone a orar juntos, es poderosísimo. De veras. Cuando el matrimonio empieza a fluir en los dones del Espíritu,
que están ahí, que son reales, que yo soy testigo, de veras testigo de estos dones, es poderoso cuando dos personas, dice, uno echa 1000, dos echan 10,000. Por eso el matrimonio, para mí, el matrimonio es muy importante y poderoso, muy poderoso. ¿Sí? Si quizás a algunos no les den la importancia que tiene, pero el matrimonio es un escudo que protege a la familia, que protege a los hijos. Entonces es el matrimonio, y acá están los hijos, el matrimonio que está en paz, que está unido en Dios, ¿sí? Podrán venir esas flechas de dardos y todo, pero este escudo matrimonial protege el hogar. Tomemos en cuenta eso, por favor, es muy importante. Bien, ahora no necesitas llamarte evangelista, es que yo soy un evangelista, o sea, no, así lo dice la Biblia cristiana, pero no necesitas llamarte evangelista. Somos hijos de Dios, solo somos personas que exhortan y llevan buenas noticias a las personas que lo necesitan o que nos piden ayuda. ¿Sí? Recordemos, por ejemplo, en el cristianismo hacen campañas de evangelismo para atraer gente y todo. Aquí es, lleva tu vida diaria brillando. Y así como, por ejemplo, en la noche tú tienes una lámpara y lo pones en el campo y qué viene y que se acercan a la lámpara. Insectos y bichitos que vuelan y ahí vienen, ¿no? Bueno, no es que yo compare al ser humano como un bicho, pero es una analogía, una metáfora. Nosotros somos luz en medio de la oscuridad y la gente va a ver esa luz, va a percibir esa luz y se va a acercar y de alguna forma te va a pedir consejo o de alguna forma ya sabe que tú lees y estudias la Biblia, si que eres un creyente en Dios, te va a pedir ayuda, entonces dásela o escucha, ora por ellos o por ellas. Y ahí es cuando nos piden ayuda, es cuando nosotros vamos a poder bendecir, hablarles de Dios y enseñarles a cómo conectarse con el Padre eterno. Entonces yo les acabo de mostrar con estos versículos anteriormente de ponte en paz con Dios, es confesar sus errores, su pecado, pedirle perdón a Dios. Y ya luego, que ya que se puso en paz y pidió perdón, el someterse significa haz un pacto, haz una alianza con el rey, pídele por favor que, que te dé la oportunidad de hacer reparaciones, de hacer cambios y que te dé la oportunidad de ser su hijo, de estar en esa alianza con él y empezar a hacer buenas obras. Y la prosperidad regresa porque esa es la restauración que Dios hace. Bien, somos parte nosotros como una interconexión espiritual. Las personas vienen, nos buscan pidiendo ayuda y lo único que hacemos es conectarlos con Dios, ¿sí? Para que ellos tengan una relación directa con Dios. ¿Y qué es la parte que nos toca? Poderles enseñar a ellos el cómo conocer a Dios a través de las escrituras, el cómo obedecer, cómo sacar los principios espirituales que están ahí en la Biblia, que son muy importantes. Entonces nosotros le mostramos cómo ponerse en paz con el Rey del Universo. Después ya no nada, pues mira, ya te conectaste con Dios, que Dios te bendiga. No, es dar el seguimiento a esa persona, enseñarles a cómo caminar con Él, enseñarles a cómo estudiar las escrituras para poder vivir a diario honrando a Dios, practicando esos principios. Tenemos que enseñarle. Y ahí viene esa parte, y así es como se forman los grupos, así es como se forman las congregaciones. Me ha tocado varias veces empezar así, de cero, y cómo Dios va agregando, ¿sí? A personas. Las comunidades son importantes, es decir, los grupos, congregaciones, cailá, sinagogas, como le llamen, son importantes. Te digo que en este año yo dije, no, no, ya. Pero una de las cosas en esa meditación e intimidad con mi padre, y me mostró, fue, es importante la parte social. Es importante una comunidad de creyentes que están creyendo en una misma línea, que están creyendo en una misma visión. Es importante. Y fue cuando me di cuenta y fue que dije, Padre, nuevamente perdóname por no valorar esa parte. Las comunidades son necesarias y son para aprender juntos, para socializar. Debe de haber una organización, una administración para mantener el orden. Y aquí es cuando aparece el ministerio de pastor.
Ahí es cuando entra el pastor. Los pastores, los rabinos, los sacerdotes que están encargados de una sinagoga, de una iglesia, de un grupo, de una comunidad, ¿sí? Son necesarios los pastores y los líderes espirituales para poder cuidar a ese grupo. Ahora vamos a ver este ministerio del pastor. El pastor es necesario en una comunidad. Y el pastor es conocido en la parte de la Biblia cristiana. Ya ven que los judíos llaman rabinos, un rabino. En la parte cristiana, pastor. Que los dos tienen dos formaciones diferentes. Pero lo único común que tienen es que los dos cuidan un grupo de personas, una comunidad. Y en eso nos vamos a enfocar, no en su formación de sistemas de creencias que las vamos a respetar, sino en algo común que es cuidar el rebaño, la comunidad. El pastor, la palabra pastor se usa 15 veces en el Nuevo Testamento. Dios llama a personas y las prepara para pastorear un rebaño. Una de las cosas que yo no quería hacer era pastor. Pero cuando yo me puso ahí, a veces lo que menos quieres hacer es lo que haces. Pero ahora ya lo entiendo y lo amo. Me gusta hacerlo, más para mi rey. Pero una cosa que sí le dije, Padre, yo no tengo corazón para pastor. Mi temperamento como que a veces no me lo permite. Pero quiero decirte que en estos años Dios transformó ese corazón para darme un corazón de pastor. Y no es que yo lo diga, pero es que yo me conozco. Yo me conozco y pues Dios llama a las personas y las prepara para pastorear un rebaño. La posición del pastor es proteger y cuidar con amor a un rebaño. Y en eso me doy cuenta porque yo antes era de mecha corta y cortaba cabezas y hacía barbacoa de borrego, ¿no? Por decirlo así. Pero en el camino el Eterno me fue entrenando, me fue enseñando, me fue forjando. Por supuesto que cometí muchos errores y sigo cometiendo errores, pero estoy en la mejor disposición de entender, reconocer y de cambiar para seguir edificando la comunidad que no es mía, que es de Dios. Entonces, la posición del pastor es proteger y cuidar con amor el rebaño. Y de las ovejas sin pastor se esparcen y se pierden. Se esparcen totalmente y se pierden. Y quedan ahí, por ahí, y pues bueno, es por eso que es la importancia del pastor dentro de una comunidad. El pastor es el que está dirigiendo, es el que va al frente del rebaño y el rebaño lo sigue. Es decir, el rebaño no le dice al pastor cómo hacer o hacia dónde ir, qué dirección tomar, sino el pastor es el que busca a Dios, es el que debe de estar conectado con Dios, debe de tener la visión y es el que va por delante y las ovejas lo siguen. De hecho, así debe de ser. Tú ves en el campo, el pastor va frente a las ovejas y las ovejas le siguen. El pastor les habla y las siguen. Hay ovejas claves que son líderes de todo el rebaño y las ovejas claves les habla y pues cuando caminan las ovejas claves, las demás las siguen. La responsabilidad de administrar la comunidad de creyentes se centraliza precisamente en el cargo de pastor. El grupo se apoya en el pastor, pero ahora el pastor que apoya para cumplir el trabajo de pastoral, hay un grupo debajo que se conoce en la Biblia cristiana como los ancianos, que son creyentes ya más maduros, que ya están más estables, que tienen más conocimiento, ¿sí?, de las escrituras, que están más preparados. Entonces, y más que nada que son escogidos por Dios. Hay un llamado para tener esa área, un llamado para ser ese anciano o ese líder de una congregación. Hay un llamado y no es de que el hombre tiene que estar llamando, sino Dios pone ese llamado en la persona y pues bueno, en este caso el pastor puede ver el llamado en cada persona y es cuando empieza a soltar ciertas responsabilidades. Pero estos ancianos o estos líderes están bajo la autoridad del pastor. No significa que estos ancianos van a dirigir al pastor y le van a decir lo que tiene que hacer. No, el que debe de buscar a Dios y ver la dirección es el pastor y los ancianos, los líderes, lo van a apoyar. Pues la característica más sobresaliente del pastor es su corazón, como yo les decía hace un momento, que es un don de Dios. Yo sabía que no lo tenía, yo se lo rogué a él
Y es un don de Dios porque aman a las almas, vamos a decir las ovejas, las personas de la comunidad, las ama. Los pastores son fieles al rebaño, incluso cuando eso significa privarse de algunas cosas. A mí me ha tocado el inicio del grupo que tuvimos que cortar de raíz, como le dije, pero era un plan, y ahora lo entiendo que era un plan que tenía que pasar. Empezamos, ya les dije, con una persona, y de ahí fue creciendo, pero yo me tuve que privar de muchas cosas para que esto se pudiera dar. Me privé, pero valió la pena porque pudimos bendecir a muchas personas, a cientos de personas, porque también aquel tiempo grababa yo podcast y los subí, nada más que en la plataforma que la subí se perdieron, desapareció. Eran más de 100 podcasts, audios, y que eso ayudó a bendecir a muchas familias que tuvieron contacto con nosotros. Ahora tenemos podcast en iVoox, en Apple Podcast, como Ministerio 710, en iVoox también, en donde en Spotify y en otras plataformas de España que yo no sabía que estaban ahí nuestros audios. Y pues bueno, ahí también, siempre pongo el link debajo de en YouTube, todos los podcasts que están en las plataformas, la que más te guste. Entonces, me tuve que privar de muchas cosas para que esto se pudiera dar y se dio. Y pues cuando amas a Dios y cuando amas a las personas, lo haces por amor. Lo hice. Bueno, lo hice junto con mi esposa en aquellos años. Lo hicimos por amor, con mucho amor. Y yo creo que la que tenía más corazón de pastor, era ella, mi esposa. Betty tenía más corazón de pastor que yo. Yo aprendí muchas cosas de ella, muchísimo, muchísimo, que me ayudó a complementar las áreas que me faltaban como pastor. Y por eso siempre digo que la esposa es un complemento importante en un trabajo pastoral. Es muy importante, es un complemento, porque las áreas que el hombre es fuerte, la mujer es débil, pero el hombre le ayuda. Pero el área que el hombre es débil, la mujer es fuerte, le ayuda. Somos un complemento para poder llevar a cabo la voluntad de Dios. Se necesita un corazón de pastor para cuidar a los bebés espirituales, para amarlos, para alimentarlos y estar cuidándolos como un bebé. Se necesita pastores. Y pues bueno, ya para terminar esta enseñanza, dice los dones espirituales, que son 9, y los dones ministeriales, que son 5, son para servir a nuestro prójimo, para que se pongan en paz con Dios, para fortalecer a la comunidad de creyentes, para que cumplan la voluntad del Rey del universo. Es eso, para eso es. No es para que nos sintamos el uyuyuy, el espiritual, el pastor, el apóstol. No, señores, es para servir. Lo único que debe de haber en nuestro corazón es humildad y es pensar en servir, en bendecir a las personas. Las comunidades de creyentes son necesarias porque deben de estar guiadas por un pastor y ese pastor debe de tener una visión para dónde va a llevar esa comunidad, la enseñanza y pues las ovejas van a seguir la voz del pastor porque el pastor está llevando la voz del pastor universal que es nuestro Padre eterno. Él es el Rey y Él es el que marca la dirección. Él es el mero mero y a Él hay que oír. Entonces, para que todos caminemos en una misma línea, por eso es relevante que nosotros podamos ver que el pastor es importante en una comunidad, como lo es en el judaísmo el rabino, como lo es en la iglesia católica el sacerdote en su capilla, como es el pastor en una iglesia, en fin, es importante en un líder espiritual que va al frente, un líder que es el principal de ese grupo. Como tú le llames en tu comunidad, no hay problema, pero es un líder espiritual que está a cargo de esa comunidad. Pues bueno, esto es lo que nosotros podemos ver hasta ahorita en este momento de lo que es precisamente el- los dos ministerios que hoy vimos, ¿sí? Evangelista y pastor, y si te das cuenta, todos van unidos. Apóstol, profeta, ya vimos, ahorita fue el que vimos fue el de, ¿cómo se llama? Lo que es el pastor, ok, el evangelista. Apóstol, profeta, evangelista y pastor. Nos queda uno, que es el maestro, y pues si el Eterno lo permite, lo vamos a ver en la segunda parte de este curso. Y te agradezco que me hayas acompañado hasta en este primer módulo de los dones espirituales
de los dones del Espíritu, que son los dones espirituales, que son 9, y los dones ministeriales, que son 5, y los estamos estudiando juntos. Si el Eterno lo permite, en el siguiente módulo terminaremos lo que falta, el ministerio de maestro, pero también necesitamos ver los otros dones que son importantes y debemos conocerlos también, cómo es que fluyen en los creyentes que están en pacto con el Rey del universo. Pues que mi Padre bendito te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, extienda su amor y te dé gracia, alce su rostro sobre ti y te dé shalom en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, en tus hijos. Y acuérdate, brillemos, brillemos, porque este mundo necesita la luz de nuestro Padre reflejada a través de nosotros, para practiquemos justicia y bondad, porque de esa manera estamos brillando en esta tierra. Nos vemos, si el Eterno lo permite, en el módulo 2, que seguramente va a estar intenso, porque ya vamos a estar viendo solamente un ministerio que nos falta, pero nos faltan muchos dones por estudiar, los dones espirituales. Shalom.